Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y curiosidad en el mundo del entretenimiento, y es una historia que, francamente, tiene a muchos de nuestros seguidores preguntándose, ¿qué ha pasado realmente con Aatai y Serine en el hospital? El título lo dice todo y la pregunta clave que hoy intentaremos desentrañar es, ¿Aatai no dejó a Serine sola en el hospital? Esta es una historia que ha tocado el corazón de muchos fans, y vamos a analizar los detalles, los rumores y lo que sabemos hasta ahora. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí o aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros vídeos, donde siempre exploramos las noticias más candentes y las historias que realmente nos interesan. Solo dale a ese botón de suscribir y activa la campanita para estar siempre al día. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Serine Sarıkaya, una actriz turca de enorme talento y una figura muy querida, ha estado pasando por un momento delicado. Y por supuesto, en estos momentos, todos los ojos están puestos en ella y en las personas que la rodean. La noticia de su ingreso hospitalario, aunque se intentó mantener bajo un velo de privacidad, inevitablemente se filtró y con ella las especulaciones. Pero lo que realmente capturó la atención, y de lo que hablaremos hoy, es del papel de Aatai Ulusoy, otro gigante del entretenimiento turco, y su presunta presencia junto a Serine durante este difícil periodo. La pregunta es sencilla pero cargada de significado, ¿estuvo Aatai al lado de Serine cuando más lo necesitaba? El título nos da una pista clara, pero vamos a profundizar en las evidencias, los testimonios y lo que esto podría significar para la percepción pública de su relación. Es una historia de apoyo, de amistad, o quizás de algo más profundo, y vale la pena examinarla con detenimiento. Y ahora, entremos de lleno en la materia. La especulación sobre la salud de Serine Sarıkaya comenzó a circular hace unas semanas. Los detalles eran escasos al principio, lo que, como suele ocurrir, dio pie a todo tipo de rumores. Algunos hablaban de un problema de salud menor, otros de algo más serio. Lo importante aquí no es tanto el detalle médico específico, sino la respuesta humana ante la adversidad. Y en ese contexto, la figura de Aatai Ulusoy emerge con fuerza. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de comentarios. Pero más allá de las conjeturas generales, empezaron a aparecer testimonios más concretos, o al menos, indicios que apuntaban a la presencia de Aatai. Algunos fans, a través de mensajes que llegaron al canal o que vieron en foros, compartieron sus avistamientos o, mejor dicho, las historias que circulaban en los círculos cercanos a la pareja o a sus conocidos. Se hablaba de que Aatai no solo se enteró de la situación, sino que actuó de manera proactiva, mostrándose solidario y presente. La frase Aatai no dejó a Serine sola en el hospital no es solo un titular llamativo, para muchos, representa una confirmación de la conexión profunda y el apoyo mutuo que parece existir entre estos dos artistas. Cuando alguien atraviesa un momento de vulnerabilidad, la compañía de las personas que nos importan puede marcar una diferencia abismal. Y si esas personas son figuras públicas, la forma en que manejan estas situaciones puede ser un reflejo importante de su carácter y de la autenticidad de sus relaciones. Lo que las fuentes y los rumores sugieren es que Aatai no se limitó a enviar un mensaje o una flor. Se informa que él estuvo físicamente presente en el hospital, acompañándola, ofreciendo su apoyo silencioso pero firme. Esto en el mundo de las celebridades, donde las apariencias y las relaciones a menudo son escrutadas, adquiere un significado especial. Demuestra una lealtad que va más allá de las cámaras y los contratos. Pensemos por un momento en la presión que ambos deben sentir. Ser una estrella de la talla de Aatai y Serine significa estar constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier movimiento, cualquier aparición, es analizado. En una situación tan personal como una hospitalización, el hecho de que Aatai haya elegido estar presente, y que esta presencia haya trascendido los muros del hospital para llegar a oídos de los fans, habla volúmenes. No se trata de un tema trivial. Estamos hablando de la respuesta de una persona ante la enfermedad o el malestar de otra a quien se le tiene aprecio. Y en este caso, la magnitud de ese aprecio parece ser significativa. Los fans que han seguido sus carreras, y que a menudo se han preguntado sobre la naturaleza de su relación, ven en este acto una validación de sus esperanzas y de su admiración por ambos. Es importante recordar que si bien intentamos basarnos en la información disponible y en lo que la comunidad comenta,
Siempre hay un grado de especulación en estas historias. Las celebridades, con razón, tienen derecho a su privacidad. Sin embargo, cuando los gestos de apoyo son tan evidentes y tan comentados, se convierten en parte de la narrativa que el público construye en torno a ellos. Y en este caso, la narrativa es de un apoyo inquebrantable. ¿Qué significa esto para su relación? Bueno, eso solo lo saben ellos. Podría ser una amistad muy profunda y sólida, el tipo de amistad en la que sabes que puedes contar con esa persona pase lo que pase. O podría ser algo más romántico, un vínculo que se fortalece en los momentos difíciles. Lo que sí es seguro es que este acto de Atai ha solidificado su imagen como una persona atenta y compasiva, y ha fortalecido la conexión emocional que muchos de sus seguidores sienten hacia él y hacia Sereni. La noticia de que Atai estuvo allí, sin dejarla sola, es un rayo de luz en una situación que presumiblemente fue estresante para Sereni. En estos momentos el sentirse acompañado, el saber que hay alguien ahí contigo, es invaluable. Y si ese alguien es una figura tan importante en tu vida, el impacto se multiplica. Los fans han respondido con una ola de comentarios positivos. Se habla de la nobleza de Atai, de la suerte que tiene Sereni y de tenerlo a su lado, y de lo admirable que es ver cómo se apoyan mutuamente. Estas reacciones no son meras coincidencias, reflejan la empatía y la conexión que los seguidores establecen con sus ídolos, y cómo estos gestos humanizan a las figuras públicas y refuerzan la admiración que se les profesa. Hemos visto en otras ocasiones cómo las relaciones entre celebridades son objeto de intenso escrutinio, y a menudo se basan en rumores y apariencias. Pero en situaciones como esta, donde hay una acción concreta de apoyo en un momento de necesidad, la autenticidad de esa conexión se hace mucho más palpable. El hecho de que Atai haya priorizado estar con Sereni, dejando de lado, presumiblemente, otros compromisos, subraya la importancia que ella tiene para él. Además, este incidente nos recuerda la importancia de la privacidad, incluso cuando se trata de figuras públicas. Si bien la información sobre su estado de salud se filtró, el detalle crucial que resalta es el de Atai, un gesto de apoyo personal que, esperemos, se mantuvo en el ámbito de lo privado para ellos, aunque las noticias de su presencia hayan llegado a nosotros. En resumen, lo que podemos extraer de esta historia es un mensaje muy potente: en los momentos de mayor vulnerabilidad, el apoyo de las personas queridas es fundamental. Y en el caso de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya, las pruebas sugieren que este apoyo fue real y presente. Atai no se ausentó, estuvo allí demostrando una lealtad y una preocupación que resuenan profundamente con el público. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la noticia sobre Atai y Sereni, analizando el titular: Atai no dejó a Sereni sola en el hospital, y lo que este gesto podría significar. Lo más importante que nos llevamos es la idea de que en los momentos difíciles, el apoyo incondicional de quienes nos importan es lo que verdaderamente vale. Un gesto de presencia, de compañía, puede ser mucho más significativo que 1000 palabras. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Espero que este análisis les haya parecido interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Qué opinan de este acto de apoyo por parte de Atai? ¿Creen que refleja una amistad sólida, o algo más? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus reflexiones son muy importantes para nosotros y enriquecen nuestras discusiones. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan conocer esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.